Bueno, venga, pues vamos a hacerlo a través de un vídeo, a ver si nos entendemos mejor. Vamos allá. Bueno, como os decía hace un rato, lo que vamos a ver en la clase de hoy es cómo se replica el material genético. ¿Vale? Acordaros que, bueno, ya tenemos claro que es el ADN el que porta la información genética necesaria para sintetizar proteínas. Es el que porta, en definitiva, la información genética de una célula. Entonces, si una célula se replica, antes de replicarse, tiene que duplicar su información genética, es decir, tiene que duplicar su ADN para que las dos células hijas reciban información genética, la información genética necesaria para poder desarrollarse. Así que la replicación del ADN es eso, es la duplicación del material genético. Tened en cuenta que esta duplicación del material genético se realiza en interfase antes de la división celular, para que cuando la célula se divida, las dos células hijas puedan recibir la información genética necesaria, como os decía antes, para desarrollarse. Muy bien. Bueno, hoy sabemos que la replicación del ADN es una replicación semiconservativa. Semiconservativa quiere decir que, bueno, ya sabéis que el ADN está formado por una doble hélice, ¿verdad? Esto fue descubierto ya por Watson y Crick, es decir, está formado por una hélice formado por dos cadenas. Bueno, pues que la replicación del ADN es semiconservativa significa que cada célula hija tendrá tendrá una cadena de las originales y una nueva cadena que se sintetizó, ya veremos cómo. Y la otra célula hija recibe una de las cadenas, digamos, iniciales, una de las cadenas originales y otra cadena de nueva formación. Eso significa que es semiconservativa, ¿de acuerdo? Bueno, lo sabemos hoy, que la duplicación del ADN es semiconservativa, pero cuando en los años 50 Watson y Crick descubrieron cómo es la molécula de ADN, se plantearon tres posibles hipótesis para explicar cómo era la replicación del material genético. Tres hipótesis. Mirad, la hipótesis conservativa. La hipótesis conservativa decía que la doble hélice original se transfería a una de las células hijas y la otra célula hija recibía una doble hélice de nueva formación. O sea, ese es el modelo conservativo. El modelo conservativo dice, pues, el modelo conservativo dice que de la doble hélice original, bueno, se duplica ese material genético, pero una célula hija recibe la doble hélice original con las dos cadenas originales y otra célula hija recibe una doble cadena, una doble hélice de nueva formación. Este es el modelo conservativo. Bien. Bueno, había otra hipótesis, había tres. El modelo semiconservativo, que es el que se ha demostrado y aceptado, el modelo conservativo y el modelo dispersivo. Bueno, el modelo dispersivo decía que esta doble cadena original se fragmentaba. O sea, en las células hijas se había producido una fragmentación, de tal manera que cada célula hija recibía pequeños fragmentos de la cadena original y pequeños fragmentos de cadena que se había formado de nuevo, o sea, de cadena nueva. ¿Vale? Este es el modelo dispersivo. ¿Vale? Así que tres hipótesis para explicar la replicación del ADN: modelo semiconservativo, modelo conservativo y modelo dispersivo. Bueno, Watson y Crick en el año 1953, cuando enunciaron cómo era la estructura del ADN, recordad, una doble hélice con cadenas antiparalelas y unidas a través de las bases nitrogenadas que quedan en el interior de las cadenas, ellos propusieron ya como forma de replicación del ADN el modelo semiconservativo, pero pues solamente una propuesta porque hubo que esperar un tiempo, no demasiado, para que dos investigadores que fueron Stahl y Mendelssohn demostraran
este modelo semiconservativo. Bueno, pues vamos a ver a continuación el experimento que demostró que el ADN se replica de una manera semiconservativa. Espero que nos haya quedado claro lo que dice el modelo semiconservativo, sí, ¿no? Dice que de esta doble cadena original, una célula hija recibe una de estas cadenas originales y una nueva, y la otra célula hija pues exactamente igual, una cadena original y otra cadena nueva. Muy bien. Venga, pues vamos con el experimento entonces que permitió demostrar y aceptar este modelo semiconservativo. Bueno, pues en ese experimento lo que hicieron Mendelssohn y Stahl fue, en un medio de cultivo enriquecido con nitrógeno 15, pusieron a crecer bacterias en concreto de Escherichia coli. ¿Vale? El nitrógeno 15 es un isótopo del nitrógeno y es un isótopo pesado. Ya sabéis que el ADN tiene nitrógeno en las bases nitrogenadas, así que las bacterias que se hicieron crecer en este medio incorporaron ese isótopo pesado del nitrógeno a su material genético. ¿Bien? Bueno, entonces cultivaron aquí bacterias de Escherichia coli y pasado un tiempo transfirieron esas bacterias que habían incorporado nitrógeno 15 a su ADN, lo transfirieron a un medio que tenía nitrógeno 14. El nitrógeno 14 es un isótopo del nitrógeno también, pero que es un isótopo ligero, ¿vale? Y entonces lo que hicieron, estas bacterias que todas tenían en su ADN este nitrógeno, digamos, pesado, lo transfirieron a un medio donde había nitrógeno ligero, ¿vale? Y esperaron 20 minutos. El tiempo suficiente para que estas bacterias se replicaran. ¿Estamos? Bueno, después de eso, centrifugaron la muestra y obtuvieron una sola banda de bacterias, es decir, que todas las bacterias presentaban la misma densidad. O sea, que todos los ADNs presentaban la misma densidad. ¿Estamos? Bueno, al hacer esta primera parte del experimento ya se desechó el modelo conservativo, porque según el modelo conservativo, mirad, hubiéramos tenido que obtener dos bandas. Una banda con las bacterias que tenían el nitrógeno 15 y otra banda con las bacterias que tenían el nitrógeno 14. Según el modelo conservativo, unas bacterias iban, perdón, que ahí ya no se ve, unas bacterias, estas, las amarillas, iban a tener todas las cadenas originales después de la primera replicación y otras bacterias iban a tener todas el ADN de nueva formación, el ADN que se formó en la replicación se formó aquí. Así que el ADN que se forma en la replicación lleva nitrógeno 14. Según el modelo conservativo, se hubieran tenido que formar dos bandas. ¿Estamos? Entonces, el modelo conservativo, en esta primera parte del experimento, tuvo que desecharse ya. Entonces, teníamos dos opciones. Puesto que todas las bacterias presentan, todas las bacterias presentan la misma densidad, aquí hay dos opciones, o aceptar el modelo dispersivo en el que todas las bacterias van a tener así una parte, digamos, antigua o una parte original y una parte nueva, o el modelo semiconservativo en el que las células tenían una cadena original con nitrógeno 15 y una cadena nueva con nitrógeno 14. Bueno, para decidir cuál de estos modelos seguía la replicación, lo que hicieron Mendelssohn y Stahl fue esperar otros 20 minutos y esperar a una segunda replicación. O sea, esperaron 40 minutos, 20 minutos, bueno, el tiempo da igual, pero esperaron a que las bacterias se replicaran una segunda vez y sometieron la muestra a centrifugación.
Al someter la centrifugación apareció la banda que teníamos antes, por cierto, esta banda la podíamos haber puesto, bueno, no, da igual, no en amarillo y naranja, habría que haber llevado de los dos, vale. Apareció la banda que teníamos anteriormente, ¿vale? Es decir, donde teníamos densidades que tenían tanto ADN original como ADN de nueva formación, pero apareció una segunda banda donde aparecían bacterias con menor densidad, es decir, que solamente tenían nitrógeno 14. ¿Estamos? ¿Sí? Así que hubo que aceptar el modelo semiconservativo de las tres hipótesis. Esta es la única que se adapta o que se ajusta a lo que se observó en experimentación. ¿Vale? Aquí tenemos las bacterias que solamente tienen nitrógeno 14. Estas bacterias han utilizado, mirad, como cadena molde una de nitrógeno 14 y de nueva formación de nitrógeno 14, y aquí tenemos bacterias con nitrógeno, o sea, con el ADN original y ADN nuevo. Entonces, mirad. Aquí teníamos bacterias que tienen, todas las bacterias tienen una cadena de las originales y una cadena de nueva formación, ¿sí? Pero al esperar a una segunda replicación, las bacterias que han tomado como molde esta con nitrógeno 14, como están en un medio con nitrógeno 14, el nuevo también es nitrógeno 14, así que por eso aparece esta segunda banda. Bien, si aquí hubo que desechar el modelo dispersivo, porque según el modelo dispersivo, todas las bacterias, todas tendrían fragmentitos de ADN nuevo y fragmentitos de ADN, digamos, original, y solamente se habría formado una banda, así que el modelo dispersivo hubo que rechazarlo también. Bien, bueno, pues este fue el experimento que nos ha permitido conocer que la replicación del ADN se ajusta a un modelo semiconservativo, o sea que cada una de las cadenas de la doble hélice sirven como molde para sintetizar una nueva y que las células hijas van a tener una de las cadenas, digamos, originales y una cadena de nueva formación. Bueno, venga, pues entendido esto, espero que sí. Vamos a repasar un poquitín. Vamos a repasar un poquitín cómo es la molécula de ADN. Nada, muy rápido, porque esto ya lo hemos visto. Os invito a que, si no os acordáis lo que dice el modelo de Watson y Crick, por favor, antes de seguir en este tema, es importante que lo repaséis, ¿vale? No podemos entender lo que os voy a explicar a continuación si no tenemos claro cómo es la molécula de ADN, cómo es la doble hélice de Watson y Crick. Así que os invito a que reviséis apuntes, libros y repaséis cómo es esto. Bueno, yo os recuerdo muy por encima que el ADN es un polinucleótido, que cada nucleótido está formado por una molécula de desoxirribosa, además está formado por un grupo fosfato y además una base nitrogenada, que la base nitrogenada puede ser púrica o puede ser pirimidínica. ¿Vale? Las bases nitrogenadas púricas, ya sabéis, adenina y guanina, las pirimidínicas, citosina y timina, en el caso del ADN, que no presenta uracilo, acordaros. Y que, bueno, el ADN, que la desoxirribosa une el grupo fosfato, esto es importante, al carbono 5', ¿vale? ¿Sí? Y la base nitrogenada al carbono 1'. Bueno, vale, que diferentes nucleótidos se unen entre sí, entre el carbono 5' y el carbono 3' del siguiente, ¿no? ¿Os acordáis de esto? En este caso, vale. Que la unión entre dos nucleótidos es entre el carbono 5' de un nucleótido y el carbono 3' del siguiente. ¿Os acordáis, no? Este es el carbono 5', este es el carbono 3'. ¿Bien? De tal manera que la dirección de la cadena, acordaros, tiene que expresarse
desde el carbono que queda libre, este es 5' y este es el 3', ¿vale? Así que la formación del enlace, dos nucleótidos se unen siempre entre sí, entre el carbono 3' de un nucleótido y el carbono 5' del siguiente, a través de un enlace, un enlace fosfatídico, acordaros. Bueno, pero que para ver la dirección de la cadena tenemos que observar, tenemos que ver cuál es el carbono que queda libre. En este caso, el primer nucleótido deja libre el carbono 5', el último nucleótido deja libre el carbono 3', de tal manera que la dirección de esta cadena es 5', 3'. Bueno, esto bueno, ya lo vimos cuando estudiamos la estructura del ADN. Os invito, como os digo, a que lo repaséis. Bueno, también acordaros que la doble hélice está formada por dos cadenas antiparalelas. Acordaros, dos cadenas antiparalelas. Por aquí os quería yo enseñar una cosa. Vale. Dos cadenas antiparalelas significa dos cadenas antiparalelas que para que las bases nitrogenadas puedan quedar enfrentadas entre sí y puedan unirse a través de puentes de hidrógeno, una cadena sigue dirección 5', 3', ¿vale? 5', 3', porque fijaros, este nucleótido deja libre el carbono 5', este nucleótido, el último, deja libre el carbono 3'. Bueno, pues la otra cadena, la complementaria, es antiparalela. Tiene que ser 3', 5', de tal manera que así las bases nitrogenadas quedan enfrentadas y pueden unirse entre sí. Acordaros, la adenina con la timina a través de 2 puentes de hidrógeno y la citosina con la guanina a través de 3 puentes de hidrógeno. Bueno, bien, las dos cadenas son antiparalelas. Bueno, acordaros entonces, una cosa es la dirección de la cadena y otra cosa es la formación del enlace. Este enlace se forma entre el carbono 3' de este nucleótido y el carbono 5' del nucleótido siguiente, ¿vale? Bueno, espero que quede claro. Así que tenemos dos cadenas antiparalelas que se unen formando la doble hélice del ADN. Bueno. Bueno, pues entendido esto, espero que sí, vamos a ver cómo es la replicación del ADN. Bueno, como os decía antes, la replicación del ADN es semiconservativa, así que ya sabemos una característica de la replicación del ADN. Se trata de una replicación semiconservativa, es decir, de cada una de las dos cadenas de ADN sirve como molde para sintetizar otra nueva y la cadena molde y la cadena nueva irán a formar parte de la célula hija, ¿vale? Y además de semiconservativa, es bidireccional. ¿Vale? Significa que a partir de un origen de replicación, la replicación avanza en ambos sentidos. Vamos a ver que cuando la tenemos, lo vamos a ver a continuación, lo vais a entender mejor, yo creo, pero mirad. Cuando una molécula de ADN comienza a replicarse, lo primero que tiene que suceder es que las dos cadenas se separen, ¿vale? Entonces, esa separación se inicia en un punto determinado y la replicación avanza en las dos direcciones, en esta y en esta, en esta y en esta, ¿vale? La molécula se va abriendo de esta manera hacia los dos lados y la replicación avanza en los dos sentidos, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver, vistas las características así de manera muy general, vamos a ver ahora ya sí cómo es la replicación del ADN. Bueno, en concreto vamos a ver cómo es la replicación en procariotas. El proceso se parece un poquito en eucariotas, se parece, es bastante similar en células eucariotas, aunque con algunas diferencias que os hablaré
más adelante, ¿vale? Ahora lo que vamos a ver es cómo es la replicación en procariotas. Bueno, lo primero, deciros que la replicación en procariotas comienza en un solo lugar, en un origen de replicación, y que ese origen de replicación se denomina orice, ¿vale? Entonces, tenemos la doble hélice. Recordad que en células procariotas, el ADN es circular. Bueno, pues la replicación se inicia en un determinado punto y ese punto se llama órice u origen de replicación. Bueno, lo que sucede es que unas proteínas llamadas ADNAs, unas proteínas llamadas ADNAs reconocen el origen de replicación y lo que hacen es que se unen a ese origen de replicación y abren ligeramente la cadena lo suficiente como para que a este complejo puedan unirse otras proteínas que participan en la replicación. ¿Estamos? Bueno, entonces voy a dibujar ya solamente un fragmentito de la cadena, no completa. Y la voy a dibujar así en vertical. Vamos a ver cuáles son las proteínas que permiten que se abra la cadena, ¿vale? Hemos dicho que las ADNAs reconocen el origen de replicación y abren ligeramente la cadena de tal manera que permiten que se incorporen otras proteínas. Bueno, pues otras proteínas son esas otras proteínas que permiten que se abra la cadena y que comience a replicarse el material genético son, bueno, daros cuenta, no perdáis de vista una cosa. Las bases nitrogenadas están en el interior de la cadena. La información que contiene el ADN, la relevante, está contenida en las bases nitrogenadas, porque la desoxirribosa y los grupos fosfatos que están aquí en el exterior de la doble cadena es igual en todas las moléculas de ADN. Lo que cambia de una molécula de ADN a otra, es decir, donde está la información necesaria para sintetizar proteínas, es en las bases nitrogenadas. Entonces, si se quiere replicar el material genético, si se quiere replicar el ADN, se tiene que tener acceso a esta parte interna de la doble cadena, ¿vale? Bueno, pues entonces lo primero que tiene que suceder es que la doble cadena se abra. Bueno, pues se abre, como os decía, con la intervención de una serie de proteínas. Una de ellas, la helicasa. Bueno, la helicasa, que es una proteína que lo que hace es abrir la hélice. O sea, en realidad lo que está haciendo es romper los puentes de hidrógeno establecidos entre las bases nitrogenadas. Abre la doble hélice. Bueno, la abertura de la doble hélice provoca la generación de una enorme cantidad de tensiones ahí en la doble cadena y esas tensiones, esos giros que se producen son deshechos por la ADN girasa. La ADN girasa, que es un tipo de topoisomerasa, a veces se la llama topoisomerasa sin más. Así que la helicasa separa las dos cadenas. La separación de las dos cadenas genera una enorme cantidad de giros y de tensiones en el interior de la cadena, y esos giros son deshechos por la ADN girasa, ¿vale? Y además intervienen otras proteínas que se llaman SSB. Y las SSB lo que hacen es que mantienen separadas las dos hebras, ¿vale? Se une a una de las cadenas molde e impiden que las dos cadenas vuelvan a unirse, ¿vale? Bueno, bien, pues todo este complejo proteico junto con el ADN forma una burbuja de replicación. Voy a borrar por aquí. ¿Vale? Cuando la doble hélice se separa,
Se forma una burbuja de replicación. Una burbuja de replicación que es una zona donde las dos cadenas de ADN están separadas gracias a la intervención de todas las proteínas que os he dicho antes. Bueno, pues además, ya os he dicho antes que la replicación, aquí se produjo el comienzo de la apertura, la replicación avanza en los dos sentidos y en cada una, en los dos extremos de esa burbuja de replicación se forma una horquilla de replicación, aquí. Esto es la horquilla de replicación que tiene ahí como forma de Y, que es donde se está formando la nueva cadena. ¿Estamos? Bueno. Muy bien. Bueno, pues una vez separadas las dos cadenas, comienza a duplicarse el material genético, comienza a duplicarse la información contenida en esta cadena y en esta cadena, porque las dos actúan como cadenas moldes para sintetizar otra nueva. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace. Bueno, este proceso en el que se abre la doble hélice y se forma la burbuja de replicación, bueno, muchas veces se diferencia en el proceso de replicación 3 fases: iniciación, elongación y terminación o finalización. Bueno, no es imprescindible que lo hagáis, pero la iniciación es la formación de esta burbuja de replicación y también la unión de un ARN cebador, que os voy a hablar de ello un poco más adelante, ¿vale? Entonces, pues, en cualquier caso, una vez tenemos ya formada esa burbuja de replicación, comienza a sintetizarse el nuevo material genético. Bien, entonces, tened en cuenta que tenemos aquí el ADN, ¿vale? Las dos cadenas de ADN, cada una de ellas actuará de cadena molde para sintetizar una nueva y comienza a sintetizarse nuevo material genético. ¿Cómo se sintetiza ese material genético? Bueno, pues se sintetiza gracias a la intervención de ADN polimerasas. ¿Vale? Las ADN polimerasas son enzimas que tienen dos actividades. Bueno, sí, una actividad polimerasa. Polimerasa quiere decir que son capaces de unir nuevos nucleótidos a una cadena nucleotídica y también tienen actividad exonucleasa. Exonucleasa quiere decir que son capaces de quitar algunos nucleótidos que se han apareado de manera errónea o de quitar fragmentos de nucleótidos que no interesa tener a la célula, luego os contaré por qué. ¿Vale? Así que una vez está formada la burbuja de replicación, comienzan a actuar las ADN polimerasas, ¿bien? Que son capaces de unir nuevos nucleótidos y también son capaces de quitar algunos nucleótidos mal apareados o incluso de quitar algunos fragmentos nucleotídicos que no interesa tener. Muy bien. Bueno, en el caso de los procariotas hay 3 ADN polimerasas: la ADN polimerasa 1, la ADN polimerasa 2 y la ADN polimerasa 3. Bueno, bien, de todas ellas, de las 3, la que sintetiza la mayor parte de la cadena que se está sintetizando es la ADN polimerasa 3. La ADN polimerasa 1 y la 2 hablaremos de ella un poquito más adelante. Bueno, deciros que la ADN polimerasa 3 tiene algunas características. Bueno, también en realidad, por ejemplo, la 1, pero bueno, vamos a centrarnos en la 3. Bien, la ADN polimerasa 3, las ADN polimerasas en general y la 3 en particular, solamente es capaz de sintetizar ADN en dirección 5', 3'. Solamente sintetiza ADN en dirección 5', 3'. Aquí. Solamente es capaz de sintetizar en esta dirección, de tal manera que necesita una cadena molde en dirección 3', 5', ¿vale? Así que, como solamente es capaz de sintetizar en dirección 5', 3', necesita una cadena molde que tenga dirección 3', 5'. ¿Estamos? Porque en realidad la ADN polimerasa, bueno, hemos dicho que solamente es capaz de formar
una cadena en dirección 5', 3', o sea, esta, lo que os decía antes, ¿no? Aquí, 5', 3'. O sea, que solamente es capaz de formar este enlace, es decir, solamente es capaz de ir uniendo nuevos nucleótidos al extremo 3' de un nucleótido. De tal manera que va a sintetizar una cadena 5', 3', ¿vale? Necesita un extremo 3' libre donde ir uniendo nuevos nucleótidos y necesita también una cadena molde a la que después va a quedar unida en dirección 3', 5'. Bueno, más características. Para la formación de la nueva cadena utiliza nucleótidos trifosfato. Bueno, nucleótidos trifosfato utiliza como, digamos que como sustrato nucleótidos trifosfato, pero a la cadena solamente van a quedar unidos nucleótidos, de tal manera que esos nucleótidos trifosfato van a perder dos grupos fosfato y, por cierto, eso va a generar energía suficiente como para permitir que se vaya formando nueva cadena. O sea que utilizan nucleótidos trifosfato como sustrato y la pérdida de dos grupos fosfato de esos nucleótidos van a generar energía suficiente para que se pueda ir uniendo, ir formando esa cadena polinucleotídica. Bueno, muy bien. Otra de las características de la ADN polimerasa 3 es que no puede sintetizar ADN de nuevo. Quiere decir que para que la ADN polimerasa, las ADN polimerasas, y particularmente la ADN polimerasa 3, pueda ir uniendo aquí diferentes nucleótidos, necesita que haya una cadena polinucleotídica, aunque sea muy corta, pero necesita una cadena polinucleotídica preexistente donde ella va a ir añadiendo nuevos nucleótidos, ¿vale? Es otra de las características de la ADN polimerasa. Bien. Recordaros una cosa, que los nucleótidos que va a ir uniendo la ADN polimerasa aquí va a depender de los nucleótidos que tengamos en la cadena molde, ¿vale? Si en la cadena molde tenemos, por ejemplo, una adenina, el ADN polimerasa aquí va a poner un nucleótido con timina. Si aquí tenemos una citosina, la ADN polimerasa va a poner un nucleótido con guanina. ¿Estamos? De tal manera que estas dos cadenas, la cadena molde y la cadena nueva, ¿vale?, van a ser complementarias y van a quedar unidas y pasar a la célula hija. Muy bien. Bueno, espero que quede claro esto. Vale, entonces. Venga, hemos dicho, seguimos por aquí, que las ADN polimerasas no pueden formar ADN de nuevo, o sea que necesitan que haya una cadena polinucleotídica, por pequeña que sea, a la que la ADN polimerasa va a ir uniendo nuevos nucleótidos. Bueno, pues este fragmento polinucleotídico necesario e imprescindible para que la ADN polimerasa 3 comience a sintetizar la nueva cadena de ADN, en realidad no es ADN, sino que es ARN. Y ese ARN se llama ARN cebador y fue proporcionado por una enzima que se llama, ahí ya no se ve, ¿no?, ADN cebador, y fue proporcionado por una enzima que se llama primasa. ¿Vale? Este ADN cebador se le llama también primer. Bueno, es en realidad una cadena polinucleotídica muy pequeña, de 40, 50 nucleótidos, pero suficiente como para que la ADN polimerasa 3 pueda ir enganchando nuevos nucleótidos, ¿vale?, a este resto polinucleotídico. Bueno, bien, así que fijaros, ya tenemos más enzimas que participan en el proceso de replicación. Dijimos las que abren la cadena, la helicasa, la topoisomerasa, las SSB, las ADN polimerasas, la 1, la 2 y la 3, y también la primasa. La primasa lo que hace es
sintetizar este ARN cebador, este primer, para que la ARN polimerasa 3 pueda comenzar a sintetizar la nueva cadena. ¿Bien? Bueno, espero que vayamos bien. Venga, pues continuamos. Entonces, ya tenemos ahí vale, ya tenemos la burbuja de replicación. Bien, tenemos aquí la burbuja de replicación. Ya tenemos las nuevas cadenas que se están formando. Acordaros, dijimos bidireccional. Bueno, pues tenemos, mirad. Hemos dicho que la ADN polimerasa 3 solamente puede sintetizar nueva cadena en dirección 5', 3', de tal manera que necesita una cadena molde 3', 5'. Y recordad que en la doble cadena de, esta es la cadena original, la doble hélice original, ¿vale? Entonces tenemos una cadena, vamos a diferenciarlas, ¿vale? Una cadena que tiene dirección 5', 3', pero la otra cadena, que es antiparalela, acordaros, tiene dirección 3', 5', la morada, ¿vale? Entonces, mirad, aquí se inicia el origen de replicación. Muy bien. Esta cadena, de aquí para acá, ¿no? Allí está el extremo 3', aquí es 3' y aquí es 5'. Vale. Pues la ADN polimerasa, tranquilamente, mirad, tenemos aquí el ARN cebador y después de que se incorpore ese ADN cebador, la ADN polimerasa 3 puede ir sintetizando nuevos nucleótidos a medida que la cadena se va abriendo, ¿lo veis? Porque digamos que la ADN polimerasa 3 necesita una cadena molde 3', 5', porque solamente es capaz de sintetizar una cadena 5', 3', de tal manera que, mirad, a medida que se va abriendo la cadena, la ADN polimerasa va añadiendo restos nucleotídicos aquí. Muy bien, ahí fenomenal, no tenemos ningún problema. Bueno, pues esta cadena que se sintetiza así de manera continua, esa se llama cadena líder. Cadena líder o cadena, también se la llama cadena adelantada. ¿Vale? Me parece que vuestro libro utiliza otro término. La hebra conductora, también se le llama hebra conductora o cadena conductora. ¿Vale? Es la cadena que se va a sintetizar de manera continua, es decir, a medida que se va abriendo la doble hélice, se van separando las dos cadenas, la ADN polimerasa va incorporando restos nucleotídicos y se sintetiza de una vez. Digamos, esa es la cadena líder, adelantada o conductora. Bueno, la cadena líder o hebra conductora no sé si deciros esto. Bueno, de momento no. Vale, está bien así. ¿Vale? Os iba a introducir un término nuevo, pero que yo creo que no es necesario que lo sepáis. Si surge por ahí en algún ejercicio, ya os lo cuento. Vale, muy bien. O sea que aquí no tenemos ningún problema, todo bien, pero fijaros, esta cadena de ADN, esta es dirección 5', 3'. Bueno, pues aquí tenemos la dirección de avance de la cadena, la apertura de la cadena va hacia allá en este sentido, ¿no? Estamos siguiendo este sentido. Aquí tenemos un problema, porque la ADN polimerasa no puede ir sintetizando ADN de esta manera. A medida que se abre, no puede ir sintetizando ADN en esta cadena, en esta dirección, en este sentido, porque la ADN polimerasa 3 solamente es capaz de sintetizar ADN en dirección 5', 3'. O sea que necesita una cadena molde de dirección 3', 5'. ¿Vale? Así que lo que sucede para sintetizar esta cadena es que, mirad, a medida
que se va abriendo la doble hélice, la ADN polimerasa, bueno, primero, la ADN primasa añade, mirad, ay, a ver si os lo digo bien, voy a ello, que no es sencillo, no es difícil, pero no es sencillo, sobre todo no es sencillo de explicar, de entender muy fácil, así que voy con ello. Entonces, tenemos esta cadena, ¿vale? Esta cadena en dirección 5', 3'. Hemos dicho que la ADN polimerasa no puede ir sintetizando nueva cadena a medida que se va abriendo en este sentido. Necesita hacerlo en este, porque necesita una cadena dirección 3', 5'. Entonces, lo que hace la ADN polimerasa es, a cebadores así pequeñitos, se va formando un fragmentito. Aquí se ha formado un fragmento. Un fragmento a partir de una cadena 3', 5', y un fragmento que es 5', 3'. ¿Bien? Y a medida que la cadena, ¿vale? Y este fragmento termina aquí, en este caso terminará aquí, ¿vale? A medida que la doble hélice, que la cadena se abre, ¿vale? A medida que se abre, aquí se vuelve a abrir, se incorporará otro cebador y se sintetiza otro fragmentito, ¿vale? Que termina aquí, donde empezó el siguiente. Se sigue abriendo la cadena y al abrirse la cadena, otra vez otro cebador y se sintetiza otro fragmentito, ¿vale? Acordaros que tiene que ser, la cadena molde tiene que ser dirección 3', 5'. La apertura va hacia allá y esta nueva cadena se sintetiza, digamos que por fragmentos. Esos fragmentos, bueno, a esta cadena sintetizada así, con fragmentos, se llama cadena rezagada. También se la llama cadena retardada. ¿Vale? Vale, ya está. ¿Bien? Bien, estos fragmentos se llaman fragmentos de Okazaki. ¿Vale? En honor al investigador que los descubrió. Así que fijaros, hay una cadena que se sintetiza de manera continua, y a medida que se va abriendo la doble cadena, es esta cadena la que tiene dirección 3', 5', la ADN polimerasa va uniendo nuevos nucleótidos y se sintetiza la cadena así de manera continua, ¿bien? Unida, no olvidéis eso, a un primer, a un ARN cebador, pero hay otra que tiene que sintetizarse por fragmentos, ¿vale? Son los fragmentos de Okazaki y es la cadena rezagada o cadena retardada. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Si no, pues me lo preguntáis, me lo hacéis llegar a través del chat y bueno, lo vuelvo a intentar. Bueno. Bien, bueno, este es el proceso de elongación, ¿vale? Os decía antes que en algunos textos, vuestro libro en concreto y también en otros muchos, diferencia el proceso de replicación en iniciación, que es la formación de la burbuja de replicación, y la formación del ARN cebador, la elongación, que es la formación de las nuevas cadenas, o bien a través de fragmentos de Okazaki o así de manera continua, como sucede en la cadena líder. Muy bien, no hemos terminado todavía la elongación, porque necesitamos daros cuenta, en realidad aquí tenemos una molécula de ADN, aquí tenemos fragmentitos de ADN, ni siquiera es, perdón, una molécula, aquí tenemos una cadena de ADN, pero tenemos aquí un fragmento de ARN que no nos interesa tener, que en realidad lo que se está haciendo es duplicar el ADN. Bien, esto hay que quitarlo. Y además luego tenemos una cadena rezagada en la que tenemos fragmentos de ADN, pero que ni siquiera están unidos entre sí y que están separados por este ARN cebador. Bueno, pues ese ARN cebador hay que quitarlo de ahí, donde está el ARN cebador hay que incorporar ADN y hay que unir todos los fragmentos, ¿vale? Bueno, pues eso que os acabo de contar lo hace la ADN polimerasa,
Bueno, entre otras lo hace la ADN polimerasa 1. Así que lo que vamos a ver a continuación es cómo se elimina el ARN cebador. Bueno, entonces fijaros, tenemos aquí. Ya solamente ponemos una cadena molde, ¿vale? Y vamos a ver, primero vamos a ver cómo se elimina el ARN cebador en la cadena líder y luego en la cadena rezagada, aunque es muy similar. Bueno, aquí tenemos una cadena molde, 3', 5'. Aquí tenemos el ARN cebador y la nueva cadena de ADN complementaria a la cadena molde y antiparalela, es decir, 3', 5'. Bueno, pues lo que hace la ADN polimerasa 1 es eliminar el ARN cebador, el primer, lo hace porque la ADN polimerasa 1, acordaros, tiene capacidad exonucleasa. Es decir, ¿os acordáis que os decía antes que es capaz de eliminar algunos nucleótidos que no interesa tener? Pues en concreto lo que hace la ADN polimerasa 1 es eliminar ese ARN cebador. No solamente elimina ese ARN cebador gracias a su actividad exonucleasa, sino que es capaz de sintetizar nuevo ADN donde estaba el ARN cebador, ¿vale? ¿Sí? Lo hace también en dirección 5', 3', ¿vale? Bueno, ¿vale? Entonces, la ADN polimerasa 2 forma ADN donde estaba el ARN, quita el ARN cebador y además forma ADN complementario a esta cadena donde estaba el ARN cebador, ¿vale? Y ahora lo que necesitamos es unir estos dos fragmentos. Bueno, pues la unión de estos dos fragmentos lo hace otra enzima que se llama ADN ligasa. ¿Estamos? Así que la ADN ligasa lo que hace es unir esos fragmentos de ADN. ¿Bien? Bueno, esto es la cadena... En la cadena líder, en la cadena rezagada sucede algo parecido, lo único que tened en cuenta que acordaros que aquí la ADN polimerasa 1 va a tener más trabajo, porque hay más cebadores, ¿no? Acordaros, aquí tenemos la cadena líder, dirección 5', 3', la cadena rezagada, acordaros, se sintetizó. Tenemos ADN cebador, un fragmento de Okazaki. ADN cebador, un fragmento de Okazaki. ADN cebador, otro fragmento de Okazaki y así sucesivamente, ¿no? Bueno, pues la ADN polimerasa 1, en el caso de la cadena rezagada, bueno, pues hace lo mismo que hacía la cadena líder. Quita el ARN cebador, donde estaba el ARN cebador incorpora ADN, ¿bien? Y por último, la ADN ligasa une estos fragmentos de ADN, ¿vale? De tal manera que ya tenemos aquí una cadena continua y complementaria a esta dirección 3', 5'. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Pues nada, todo esto que os he contado es el proceso de elongación, o sea, es en realidad la formación de las nuevas cadenas. Ahora ya tenemos, fijaros, la cadena molde con la cadena líder se van a unir entre sí y se van a separar. La otra cadena molde con la cadena rezagada ya continua, ¿vale? Se van a unir y se van a separar entre sí. Esto es la terminación del proceso. Entonces, al acabar el proceso, al terminar la formación de las nuevas cadenas, cada hebra recién sintetizada con su cadena molde se separan y se van a enrollar, forman dos dobles hélices, cada una de ellas pasará a una de las células hijas, ¿vale? Bueno, recordaros entonces,
tenéis que tener claras varias cosas. Que la replicación es bidireccional, ¿bien? Que es semiconservativa, que se origina en los orígenes o que se inicia en los orígenes de replicación y que avanza solamente en dirección 5', 3'. Por eso es necesario que una de las dos cadenas moldes sea duplicada a través de los fragmentos de Okazaki. ¿Estamos? Bueno, esto es todo lo que os quería contar en la clase de hoy. Os he dejado en el Teams, en materiales de clase, hay en una carpeta que se llama genética, os he dejado el enlace a un vídeo y un par de imágenes que a lo mejor os pueden servir para complementar la explicación. En cualquier caso, ved el vídeo, la explicación, espero que haya quedado claro, mirad también en vuestro libro. Y si tenéis dudas, lo que os decía antes, hacedmelas llegar un poquito antes de la clase que hemos fijado para el martes a las 12. ¿Vale? Bueno, pues nada, espero que haya servido el vídeo, que se haya visto bien y feliz tarde y mejor estudio. Cuidaros, adiós.